Ya. Lea, mamita. Primera Reyes 19 del 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero. Diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ahí. Vamos a leer el texto de Apocalipsis también. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo del 18 en adelante, para analizar un poco la condición de la iglesia. De la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira estaba la influencia de este espíritu de Jezabel. ¿Lo leo? Desde el 18, ¿cierto? Sí. Y el que vivo, y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Están leyendo el 2.18? Ah, me equivoqué, puse el 1.18. Muy bien. Y ahora sí que... ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 20? Hasta el 24. Bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, entonces vemos aquí dos descripciones de Jezabel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vemos cómo en el Nuevo Testamento Jezabel tiene una influencia sobre la iglesia. Es probable que Dios la llame Jezabel a esta mujer, es probable que se haya llamado realmente Jezabel, o que la llame Jezabel porque era igual que Jezabel, la del Antiguo Testamento. Entonces vamos a analizar primero lo del Antiguo Testamento, lo que hace este espíritu con los siervos de Dios, con los ministerios. Así que vamos a ir a Primera de Reyes 19. Entonces, ¿qué es lo que envió Jezabel a Elías? Según el versículo 2. ¿Qué envió? Un mensajero. Ese mensajero, ¿cierto? Si bien en la historia bíblica es una persona que le fue a entregar el mensaje, pero espiritualmente es un demonio. ¿Y qué es lo que causó ese demonio en Elías o en el siervo de Dios? Temor. Ve el peligro y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida, según el versículo 3. Por lo tanto, el espíritu de Jezabel debe ser un demonio que tiene cierto rango, no un demonio cualquiera. Puede ser un principado que tiene, o un, ¿cómo se llama?, demonio de rango que trabaja con otros demonios. Por lo tanto, siempre envía mensajeros a través de su hechicería y brujería. Este espíritu de Jezabel trabaja con la hechicería y brujería, como le decía, y con la idolatría y con la sexualidad. Por medio de la sexualidad manipula al hombre, lo seduce, lo controla. Por medio de la hechicería trabaja con otros demonios y le ofrece a las personas que poseen este espíritu, le ofrece control, le ofrece poder. Y por eso, por esa codicia que hay en el corazón de las personas, entra ese espíritu jezabélico, porque les ayuda, entre comillas, a tener el control que está en el corazón de nuestra carne, desear controlar las situaciones, controlar a las personas, que se haga lo que yo digo, que se haga como yo quiero, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en qué es lo que provoca este demonio. Este espíritu de Jezabel provocó en Elías que él, después de haber matado a 400 profetas de Baal, haberlos degollado,
haberse enfrentado al rey Acab, que quería puro matarlo. Y fue y se presentó ante el rey Acab. Entonces vemos a un Elías que ante un simple mensaje de una mujer se atemoriza y huye. Entonces, no era normal del profeta. Al profeta Elías lo fueron a buscar tres centuriones para llevarlo con el rey de Israel o con el rey de Siria. Bueno, pero fueron 3 y él sin miedo llegó, ven con nosotros y dijo, si yo soy profeta de Dios, llueva fuego del cielo y los consumo a todos ustedes. Y Dios mandó fuego del cielo y mató a las 50 personas. Vino otro, también le dijo lo mismo, y él le dijo, si yo soy profeta de Dios, caiga fuego del cielo y los consumió. Hasta que el último tuvo temor de Dios y le dijo, Señor, yo te ruego, por favor, que tenga misericordia de mi vida y de la de estos 50, que no hemos hecho nada malo, y te ruego, por favor, vengas con nosotros. Y ahí él fue. Entonces fue sin temor, pese a que venía un ejército armado de una tropa de 50 personas armadas. ¿Cómo pudo tener miedo después de haber matado 400 profetas? Porque obviamente los 400 profetas, pese a que todo el pueblo los encerró y todos, se tienen que haber resistido. Ya córtame el cuello. Sí. Entonces él fue el que los tomó y los degolló, uno por uno. Entonces, ¿cómo es posible que se haya asustado tanto? Y con el rey Acab tampoco se intimidó. Es por el espíritu que estaba detrás de esta mujer, por el mensajero, el demoníaco que le envió de temor. Tanto el espíritu de Jezabel causa temor y causa eso, temor. Ya vamos a ir viendo qué otras cosas va causando. Causa temor y se levantó para salvar su vida. Y ahí fue el primer error que cometió. Porque perdió la fe. Se empezó a mover por su carne, por esta opresión demoníaca. Porque ¿qué vio? El peligro. Y se levantó para salvar su vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos que nosotros ver las cosas como Dios las ve. Por lo tanto, cuando nosotros queremos salvar nuestra vida, dice, el que quiera salvar su vida, dice el Señor Jesucristo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en desestima nuestra vida. Entonces también dice en Apocalipsis 12, o el 7, el 12, sí, el 12. Dice, y ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es negarse. Cuando yo quiero salvar mi vida es porque estoy en la carne. Y esa fue la puerta abierta que encontró este espíritu para sacarlo. Porque el propósito de este espíritu de Jezabel es hacer caer al ministerio de Dios, que es una amenaza para ella. Y en este caso era Elías. Entonces vino con amenazas de muerte. Te voy a matar, te voy a hacer así como tú lo hiciste con esto, te voy a traer enfermedades, etcétera, etcétera. Va a terminar solo, va a terminar sola. Amenazas. Y esos son los mensajeros de Jesús. Entonces él amó más su vida y dejó de creer en Dios y dejó de mirar a Dios. Y allá dejó a su criado y se fue al desierto. Un día de camino. O sea, arrancó, se fue, se aisló. Cuando dice que se fue al desierto, porque se aisló. Y esa es la táctica del espíritu de Jezabel. Dividir, aislar al siervo de Dios. Que el siervo de Dios se aísle de las personas que le pueden ayudar. Porque, él dejó al criado y se fue. Simplemente se fue. Entonces, vamos a ir analizando con los textos bíblicos cómo provoca eso, este espíritu de Jezabel, pero lo aísla, que la persona se aísle y que se sienta solo. Vamos a ver, versículo 4.
Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enedro. Y deseando, ¿qué? Morirse. Entonces, ¿qué trae? Depresión. Falta de deseos de vivir. Falta de deseos de servir a Dios. Aislarse. En vez de seguir caminando, me estanco. Me entrego a la situación que estoy viviendo y no quiero luchar, no quiero seguir. Y me quedo aquí y deseo morirme. Amargura, depresión, que se puede manifestar con pena, tristeza, enojo, pero es amargura, es depresión. Dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, o sea, mátame. Eso es lo que está diciendo. Mátame, que no soy yo mejor que mis padres. O sea, aquí entra la lástima propia. O sea, yo no puedo hacer esto porque hay tantos otros siervos de Dios que son mejores que yo, y yo aquí, Señor, sácame del ministerio. ¿Para qué voy a seguir en el ministerio si yo no soy mejor que los otros, que este de acá, que este de allá? Ellos lo podrían hacer mejor. Y eso es falta de fe. Porque yo, cuando digo esas cosas y creo esas cosas, le estoy diciendo a Dios de que todas estas cosas son por mérito humano. Y como yo no tengo los méritos humanos, entonces no estoy, calificado para el ministerio. Entonces eso es falta de fe, porque no es por mérito humano, es por gracia, por el escogimiento. Como dice Pablo, dice que Dios dijo, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, es Dios el que levanta, es Dios el que unge, es Dios el que escoge. Cuando el pueblo, pidió un rey, Dios fue bien claro, sí, pero el que yo escogiere, ese va a ser el rey. Y él escogió a Saúl, no el pueblo. Por eso que David trata a Saúl como el escogido de Jehová y como el ungido de Jehová, porque fue escogido y fue ungido por Dios, independientemente que falló o no, pero fue escogido por Dios. ¿Ya? Entonces, cuando yo caigo en eso, basta ya, Jehová, quita mi alma, porque yo no soy mejor que mis padres, o sea, yo soy el inferior, soy el mínimo, soy aquí y allá, eso es falta de fe. Es diferente a lo que Pablo dijo, yo soy el menor de los apóstoles, el abortivo, porque él no estaba tomando una actitud de lástima propia, como pobrecito de mí, soy el menor, soy el último, por favor, Señor, yo no puedo hacer esto porque soy el menor, son mejores los otros, no. Lo que Pablo, él tenía una convicción de su condición, pero sabía y estaba seguro de que él había sido llamado apóstol. Y mientras más vil e inferior veía que él era, más se convencía que él era apóstol, porque tenía fe, de que el llamado no era por mérito. Dios lo llamó y lo llamó porque quiso, y él dijo amén. Y esa es la actitud que Dios quiere formar, esa es la actitud de una persona madura en Cristo. Dios dice, hijo, ven, y yo no me cuestiono, es que yo, porque yo, no, pero es que yo no soy, pero es que los otros son mejores, es que yo no sé hacer esto, que yo no sé hacer esto otro. Eso es falta de fe y eso habla de nuestra falta de madurez. Dios quiere tener una relación con un hijo o, con una hija madura. Que Dios no tenga que estarlo convenciendo, que no tenga que estarlo convenciendo a cada rato de que es por gracia, que él ya sepa que es por gracia y que ya se salte en ese protocolo, por decirlo así. Hijo, ven, voy. Hijo, haz esto, lo hago. Pero no porque me creo que yo tengo las capacidades, sino porque sé que es por gracia. Y si es por gracia y Dios me está mandando, Dios va a hacer la obra. Sí, pero es que caí. Pero Dios te está mandando, levántate y anda. Porque si no, yo estoy presentando incredulidad. Y eso es lo que presentó. Por eso nace la lástima propia, de la falta de fe. Y la falta de fe nació porque estaba centrado en ¿qué? En sí mismo, en salvar su vida. Estaba preocupado de su bienestar. Cosa contraria a lo que vemos que sale en la Biblia. Que el que pierde su vida la ganará. Y después dice, y echándose debajo de un enedro, se quedó dormido. Un estancamiento del ministerio. Una parálisis. Un adormecimiento del ministerio y del servicio. Un adormecimiento del cristiano.
el cristiano se adormece, se estanca, se paraliza. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. O sea, la orden del ángel era que él dejara de estar en esa condición de parálisis, de adormecimiento, y se levantara. El ángel no fue enviado por Dios para decirle cómo se te ocurre estar ahí echado y todo lo demás, hasta cuándo, sino que le dijo simplemente levántate y come. ¿Ya? Entonces, ¿él qué hizo? Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, ¿y qué hizo? Se volvió a dormir. Entonces, Dios lo fortaleció, pero él siguió en su condición. Entonces, es posible que Dios nos entregue provisión, alimento, fortaleza espiritual, y nosotros querramos seguir en esa condición. Para poder salir del ataque de este espíritu, debemos nosotros atacar la raíz, que no es directamente a Jezabel, la raíz de lo que provocó que entrara: el miedo, el desánimo, el centrarme en mí mismo, en querer guardar mi vida, mi integridad, mi salud, etc. Entonces él volvió a dormirse pese a que Dios lo fortaleció, siguió en su condición. Entonces Dios volvió a enviar al ángel de Jehová una segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. O sea que el alimento que Dios entrega es ¿para qué? Para caminar, para seguir adelante. Y la palabra de Dios dice en Hebreos de que, nosotros caminamos por fe, no por vista. Por lo tanto, la fe es para caminar. Enoc caminó con Dios y es llamado una de las personas que tuvo fe. La fe es para caminar, para avanzar, para seguir el camino de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el alimento de Dios es para caminar, porque dijo, gran camino te resta. O sea, este no es el final, le dijo. Entonces, Jezabel o estos espíritus que hacen, te hacen ver de que prácticamente es el final de tu ministerio, que ya no puedes más, que ya no te quedan fuerzas, y vamos viendo más cosas que provocan. Se levantó pues, comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios en Horeb. O sea, esa comida que comió esa bebida lo hizo poder estar 40 días y 40 noches despiertos caminando. ¿Cierto? Creo que hay versiones que dicen corriendo. Y allí se metió en una cueva. Entonces, se escondió y no quiso seguir con el ministerio. Cuando dice que se escondió, en una cueva, es porque se escondió, no quiso seguir el ministerio, se aisló cada vez más en sí misma. Cada vez más, esta persona que está bajo el ataque se empieza a aislar en sí mismo, a no hablar sus problemas, a no pedir consejo, aquí y que allá, y vamos a ver después por qué. ¿Cuál es el pensamiento profundo que pone este espíritu para poder hacer que la persona se aísle, se empiece a aislar? Y eso es lo que quiere hacer el demonio, que se aísle, para que no reciba ayuda. Entonces, llegó al monte de Horeb, y allí se metió en una cueva, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios le iba a preguntar a Elías qué hace aquí si Dios sabía lo que hacía? Si Dios sabe todo, es omnisciente. El mismo Dios había enviado al ángel, el mismo Dios vio todo lo que pasó, envió a Elías para que hiciera todo eso y exterminar a los profetas de Baal. ¿Por qué Dios se lo pregunta? Porque él está diciendo que ¿por qué estaba ahí? O sea, que no debería estar ahí, en esa condición. Entonces él da su argumento, y esto es importante de analizar. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han dado muerte a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por lo tanto, cuando él dice he sentido un vivo celo, ¿es celo de Dios?
si el celo causó esos frutos, temor, amargura, querer morir, querer dejar el ministerio, ¿es celo? Es la mentira que el diablo puso en el corazón. No, esto es el celo que está en ti. Entonces él dice, he sentido un vivo celo de Jehová porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas. Entonces, al ver la condición del pueblo que había dejado a Dios, y eso pasa mucho con los ministerios, al ver que la iglesia, el pueblo, los hermanos no andan conforme a lo que ellos saben que tendrían que andar con Dios, el diablo le empieza a minar de que están sintiendo un celo que está causando todo esto, y no es el celo de Jehová, es carne, porque ya el ministerio está en la carne, porque está siendo víctima del ataque jezabélico. Está en la carne, y su justificación es que es porque los otros que no hacen aquí, que no hacen acá, y me tienen desanimado, y que me tienen frustrado porque les he predicado, porque les he dicho cosas y no se convierten y no entienden, y he hecho esto y le he hablado muchas veces y lo he ministrado y no pasa nada, y todo lo demás, y he sentido un vivo celo y ya no quiero seguir porque no pasa nada. Eso es carne, y eso puede ser un fruto de que la persona o el ministerio está siendo víctima del ataque de Jezabel, que es lo que le pasó a Elías. Entonces él justificaba como celo esto que estaba sintiendo por culpa de que el pueblo se había apartado de Jehová. Y lo segundo, que es más crítico, dice, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, hace ver, este espíritu te empieza a centrar en ti mismo, para decir, tú eres el único que sirva a Jehová bien. Hay algunos que están más o menos, todo lo demás, pero son inmaduros, pero son aquí, todavía les falta. Tú eres el único que siente ese celo, que siente esa convicción profunda, que siente esas cosas que hace arder su corazón, porque la iniquidad que ves a tu lado, o la incredulidad, o el conformismo te hace sentir así. Tú eres el único que ve esto con urgencia. Y eso no es la voz de Dios, no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del diablo. Por eso que Jehová le dijo, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué haces en esta condición? ¿Quién te envió a matar a los 400 profetas? ¿Acaso yo me olvidé que Jezabel era la que estaba influenciando? Yo podría haberte dicho, anda y mata a Jezabel, pero que estoy haciendo una obra. ¿Ya? Entonces dice, y yo solo he quedado, victimización, lástima propia. Yo soy el único. Egocentrismo. Yo soy el único, yo soy la única. Yo soy el único que siente este vivo celo, que vive esta urgencia. Todos los demás están como dormidos, están aquí, están allá, se han apartado, que no quieren. Yo soy el único que siente, Señor, ya no puedo más por esto, porque el celo no es el celo de Jehová. Ya es carne. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Victimización. Porque todavía está centrado en, mira, Señor, yo soy el único y más encima me están persiguiendo para matarme. Ten compasión de mí. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando fueron torturados por causa de Cristo? Alabaron a Dios por haber sido tenidos por dignos de haber padecido por el Evangelio. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿cómo se llama? Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Entonces, la orden de Dios, cuando una persona está en esta condición, es sal fuera. Sal de tu cueva, sal de tu escondite, sal de tu encierro, de tu ensimismamiento. Estás ensimismado, te aislaste, crees que eres el único que siente un falso celo por Dios. Sal fuera, sal de esa condición. Primero sal de esa cueva. Deja de aislarte, deja de creer que eres el único, la única que siente ese celo porque todo lo demás está mal. Sal de ahí. Dice, sal fuera, sal de ese estado. Y, ¿qué le dice? Ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué significa eso? Que no estaba en la presencia de Jehová.
una de las cosas que Elías siempre decía, que él estaba en la presencia de Jehová. Y aquí Dios le dice, ponte delante de Jehová, era porque, pese a que Jehová estaba hablando con él, él no estaba en la presencia de Jehová. Entonces la orden es sal fuera y ponte realmente en la presencia de Jehová. ¿Ya? Y he aquí que Jehová pasaba. Y esta parte importante la vamos a ir analizando una por una. Estoy en el versículo 11. Dice, y he aquí que Jehová pasaba. O sea, venía pasando Jehová. ¿Ya? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. O sea, un viento tan fuerte que los cerros que usted ve acá tan grandes se rompían. Era tan fuerte el viento que partía los cerros por la mitad y las peñas, que son las rocas, las rompía. O sea, era un viento muy potente, muy fuerte. Entonces, más que un tornado, más que un huracán, etcétera, etcétera. Y quebraba las peñas, mas Jehová no estaba en el viento. ¿Ya? Después dice, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Entonces aquí hay tres cosas devastadoras. Viento, que quebraba las piernas, el terremoto y el fuego. O sea, si esas cosas están pasando y no estaba Jehová ahí, sino que era solamente lo que antecedía a que Jehová llegara, porque decía Jehová iba pasando. Si antes de que llegara Jehová venía ese viento tan terrible, venía ese terremoto y venía ese fuego, ¿qué es lo que le está tratando de demostrar Jehová a Elías? La potencia de él. ¿Por qué Jehová se le apareció en un torbellino a Job? Y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo y la sabiduría? Y se le presentó en un torbellino. Cíñete los lomos ahora y respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto otro? ¿Por qué? Porque le estaba mostrando el poderío de Jehová. Entonces está diciendo, mira, si solamente ante mi presencia, antes de que yo llegue, delante de mí, viene este viento que rompe montañas, rompe peñas, y antes que yo llegue vienen terremotos y tiembla la tierra, y antes que yo llegue viene un fuego que consume. O sea, ¿qué queda para cuando llegue? ¿Cierto? Es como si viene un animal muy grande, cuando está a 100 metros, uno escucha cómo vibra la tierra, y cada vez que está más cerca vibra más, y uno dice, bueno, tiene que ser tremendo animal. ¿Cierto? Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, Dios le estaba mostrando el poder de Dios, con un propósito bien profundo. Pero resulta que uno podría esperar que cuando llegara Jehová, quedara la escoba. Entonces Dios le está mostrando lo que Jehová realmente podría hacer. En Job dice de que si Jehová quisiera, consumiría todo. Si él quisiera, consumiría todo con su ira, pero no lo hace. Entonces, después dice, sintió un silbido apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, entonces, Jehová venía así, venía potente, ¿cierto? Venía el viento, venía el terremoto, venía el fuego, y llegó Jehová, pero llegó con un silbido apacible. Entonces es como contradictorio. Es como que uno dice, chuta, mira cómo tiembla la tierra, tiene que venir un tremendo camión aquí porque debe venir cargado. Uno sale a mirar incluso, mira cómo tiembla, y de repente ve un cabro chico en un triciclo.
Entonces, ¿por qué? Porque Jehová le está diciendo de que su poder es tan grande que él podría consumir todo así. Consumir a Jezabel, a Acab, al pueblo, a todos los malos, a todos, podría hacer esto. Y todo se termina. Pero él llegó con un silbido apacible. Es decir, que le está diciendo, pero yo, de adrede, no consumo esta tierra, porque todos podrían ser consumidos en mi presencia, solamente con mi presencia. Pero yo me estoy manifestando de esta manera. Entonces, le está mostrando eso para crear en él fe, que confía en Jehová, que él tiene el control de todo. Él podría haber destruido todo el ejército de Acab, a Jezabel, podría haberlo hecho todo de una. Pero, ¿cómo se llama? Usó a Jehú, usó a Acai, acá, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Él podría haberlo hecho, pero él quiere usar instrumentos y hacerlo de una manera porque tiene un propósito. Y cada cosa une a otra. Por lo tanto, Elías, como siervo de Dios, tiene que confiar en que su Señor sabe lo que está haciendo. Por eso que perdió la fe. Porque le está diciendo, Señor, yo solo he quedado, te equivocaste. Soy el único que quedó. Soy el único que siente este vivo celo. Nadie reacciona. Entonces, y otra vez Jehová le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Para ver si había salido de esa condición. Y cuando ya sabemos que cuando él le pregunta, es porque le está diciendo, no deberías estar aquí, Elías. No deberías estar en esa condición. Entonces le dice, y él respondió, lo mismo que respondió arriba. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado sus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por lo tanto, Elías todavía estaba en la misma condición, ensimismado, engañado por el espíritu de Jezabel, que se disfraza de la voz de Dios. Porque es solamente la parte externa cuando uno ve a Jezabel. Yo creo sinceramente que hubo un error enfocarse en el espíritu de Jezabel como una mujer mandona, una mujer que usa, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía el pastor? Osvaldo, que las que usan aros grandes, que las que usan tacones, se visten provocativas. Eso es el pelo a la cola. Esos son, sí, puede ser como no puede ser. Puede ser un espíritu de lujuria, puede ser que la persona tiene inseguridades. Pero esto es lo profundo, que se disfraza de la voz de Dios y que te hace sentir, que te convence de que estás sintiendo un celo de Jehová por Jehová, que eres el único que quedó, el único que sigue adelante, el único que sigue en pie y que te hace sentir mal todo el mal que ve alrededor. Y eso es carne, ego, estar centrado en ti mismo. No ves las cosas como las ve Dios, porque Dios ve todo el mal que hay en la humanidad desde siempre. Pero no se frustra, no se desespera, sigue su obra, sabe que es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia, no como nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser siervos de Jehová. Entonces, seguía en la misma condición Elías. Entonces Jehová le dijo, estoy en el versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, devuélvete por donde viniste, porque no deberías estar acá. Entonces, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Jazrael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Bel-Meulá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Entonces, Jehová le dice, oye, yo podría consumir a Jezabel y a todo esto solamente con mi presencia. ¿Viste el viento, cierto? ¿Viste todo? El fuego que vino después y todo lo demás. Pero yo me presenté a ti como un silbido apacible. ¿Qué significa eso? Que yo soy el que de mí mismo no quiero consumir. Entonces, pero yo lo quiero hacer con estos instrumentos. Por eso unge a este tipo como rey de Siria,
como rey de Israel, y a ¿cómo se llama? Eliseo, que sea profeta en lugar suyo, porque esos son los instrumentos que él usó. Entonces nosotros debemos que creer que Dios sabe lo que está haciendo, porque Elías dudaba cuando un ministerio está en esta condición, porque no duda de que Dios no sabe lo que está haciendo. Señor, pero yo soy el único que ha quedado. Entonces leamos el versículo 17 y el 18. Que alguien lo lea, por favor. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios le está diciendo, no eres el único. Dice, yo haré. O sea que si Elías no se había sucumbido ante el poderío de Baal, era porque Dios lo había guardado, lo había escogido y lo había protegido. Entonces yo me olvido de que mi carne, yo estaría en la misma condición de los demás que estoy juzgando. Tu pueblo te ha dejado, han dado muertos tus profetas. Entonces yo me empiezo a sentir encubiertamente superior. Y eso es la obra profunda que hace Jezabel. Yo me empiezo a sentir superior, pero encubiertamente, no abiertamente, porque es carne. Yo empiezo a sentir superior a los demás. Los demás no avanzan, los demás se estancan. Ninguno siente este celo, ninguno busca a Dios con corazón sincero, ninguno ve la urgencia de lo que está pasando. Y eso pasa más seguido de lo que uno cree. Por lo tanto uno tiene que ¿qué hacer? Volverse a Dios siempre. Entonces dice, oye, yo haré que tantas personas no doblen su rodilla. O sea, Dios se guarda un remanente. Y creo que Pablo habla de el remanente. Amor, ¿puede buscar ese texto? Yo todavía no veo nada. Romanos 11:4. Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este texto es importante porque está citando la condición en que había quedado Elías después del ataque de Jezabel, aunque no se refiere directamente a este espíritu, sino que hace más hincapié a la condición. Lo vamos a analizar. Dice, ¿mas qué le dice la divina respuesta? Vamos a leer, ¿cómo se llama? Desde un poco antes, desde el 11:1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Porque Pablo podría haber sentido exactamente lo mismo. Señor, soy el único del pueblo de Israel que cree en el Cristo. Todo este pueblo, por más que le predico de que eres el Mesías, ninguno se quiere convertir, sino que me persiguen para quitarme la vida. Y claro que era así, pues lo apedrearon, lo azotaron, lo persiguieron, querían matarlo a cada rato. Pero él no cayó en eso por esto. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, porque él no estaba en la carne, sino que él creía que Dios sabía lo que hacía, y que él tenía que hacer lo que Dios lo enviara a hacer, ¿no? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura acerca de Elías? Como hablando con Dios contra Israel, dice, o sea, habló ante Dios en contra de Israel. Le dice, Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han destruido, y yo solo he quedado y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí, o sea, ¿quién los dejó? Dios, para él mismo,
7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, dice Pablo, en este tiempo, entonces él aprendió que aunque él se viera solo, Dios estaba haciendo la obra, Dios tenía el control, él estaba salvando a los que iba a salvar y al tiempo que él determinaba salvar. ¿O acaso Pablo no escuchó del Señor Jesucristo cuando él estuvo en sus 3 años de el ministerio? Tiene que haberlo escuchado. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de gracia. O sea, él entendió que la elección era por gracia. Él, Pablo, sabía que su elección era por gracia. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia. Entonces dijo, si yo estoy aquí como apóstol es por gracia, porque yo podría estar peores que ellos. Ellos me están persiguiendo a mí porque predico, pero yo hice lo mismo que ellos. Por lo tanto, él sabía que era por gracia, por lo tanto, si ellos no se convertían era porque no era su tiempo todavía. Entonces dice, y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, sabía que él no había sido escogido por obra, que no era por mérito. Lo que Elías perdió. Que Elías dijo, yo solo he quedado. Y me persiguen, Señor. Ten misericordia de mí. Mira, soy el único que ve estas cosas. El único que te busca. El único que siente este celo, Señor. Y me arde un celo. Y el espíritu de Jezabel te engaña para que tú creas que el espíritu de Dios, quien te está haciendo sentir ese celo, y que es un celo de Jehová. Que uno puede sentir un celo. Pero cuando causa estas cosas, que tú te encierres, que tú te aísles, que quieras morirte, que no quieras seguir el ministerio, es porque no es el celo de Jehová. ¿Ya? Y dice, y si por la obra ya no es gracia. Por lo tanto, si yo creo que los méritos son por obra, como ya veíamos, o sea, que si yo creo que es por obras, por ejemplo, cuando, Elías dice, Señor, yo no soy mejor que mis padres, quítame del ministerio, pon a este otro que es mejor que yo, pon a este otro, ¿por qué me escogiste a mí y no escogiste a este otro? Yo estoy diciendo de que el ministerio es por obras. Y de que todas las cosas que Dios hace es por obras. Y ya no es por gracia. Entonces estoy faltando a la fe. Estoy andando en mi carne y le estoy creyendo al diablo. La obra de Dios es por gracia de Dios. Amén. Y de otra manera la obra ya no es obra. Ya, hasta ahí. Entonces volvamos a Primera de Reyes 19. Entonces dice, y aquí yo haré que queden, estoy leyendo el 18, y yo haré que queden en Israel 7.000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y todas rodillas que no lo besaron. O sea, yo haré que queden en Israel 7.000, está hablando en el futuro, yo haré que queden. Pero son personas que ya en el pasado no habían adorado a Jehová, porque dice, todas rodillas que no se encorvaron, pasado, a Baal, y todas rodillas que no lo besaron. Personas que ya no habían dado su brazo a torcer ante Baal, y el demonio engañó a Elías para decirle que era el único y no ver los frutos buenos que Dios está haciendo en la gente. Este espíritu te enceguece, hace ver todo malo. No, el hermano está aquí, el hermano está allá, que nadie siente esto, que nadie aquí, que nadie allá, y te ciega para ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque me desespero, porque lo estoy viendo en mi carne, porque no creo que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Amén? Y después dice, y se partió de allí y halló a Eliseo y lo ungió y todo lo demás. Entonces, así es la manera más profunda, o una de las formas más profundas que trabaja Jezabel en contra de los ministerios, ejerciendo su influencia como un principado, enviando mensajeros de depresión, temor, parálisis, adormecimiento, lástima propia, de no querer seguir el ministerio, de encerrarse, aislarse, de pobrecito de mí, ¿quién me va a ayudar si todo esto nadie siente lo que siento yo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién voy a pedirle consejo? ¿Quién me va a poder ministrar? O yo me esfuerzo por pedir un consejo, pero por dentro no lo estoy recibiendo porque sé que está inferior que yo, porque estoy lleno de juicio.
Y eso es lo que causa el espíritu de Jezabel. El propósito del espíritu de Jezabel. Aislarte, dejarte solo y rematarte. Y sacarte del ministerio. Y al final tú sales del ministerio. Si no sales de esa condición. Por eso Jehová le dice, sal fuera. Vuélvete por tu camino. ¿Qué haces aquí? Una consulta. Por ejemplo, ayer en la palabra, lo que hablaba de tomar conciencia de nosotros, de reconocimiento, en la preparación. No es también parte de todo esto, porque es como que uno va a estar constantemente atacado por todo esto para poder hacernos caer, ¿cierto? Y si yo no estoy velando por esta transformación, que es en la palabra, mentalmente, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Uno hace que sea más fácil caer en esto. Que tenga un ataque que haga desanimarte, decirte, pucha, es como que yo soy la única que está luchando y nadie más está luchando, yo soy la única que está viendo y nadie me apoya, y es como que yo anhelo ir a culto y nadie más va a culto, nadie tiene la intención, y empiezo a caer en juzgar a los hermanos de que, pucha, debería de no hacer esto y la más importancia es Dios y todo eso. Yo empiezo a dejar de ver los frutos. A eso me refiero, y empiezo a Porque ver solamente... uno tiene que ver a las personas en la condición y en la etapa que están. Una enseñanza muy linda que dio el apóstol Darío sobre qué significa ser perfecto. Y esa enseñanza está en la Biblia. Porque cuando Pablo dice, yo no soy perfecto, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero después dice, y los que somos perfectos sintamos una misma cosa. Si primero dice que no es perfecto y después dice los que somos perfectos, eso está en Filipenses 3. Entonces uno dice, es contradictorio. Primero dice, yo no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, prosigo al blanco, al premio, al supremo llamamiento. Y después dice, pero los que somos perfectos sintamos... Qué raro es, porque ser perfecto es estar en ese camino. Tener el blanco bien alineado. Ir en esa dirección. Algunos van más adelante, están más cerca del blanco, otros están más lejos, pero los dos son perfectos porque los dos están siguiendo el blanco. ¿Me entienden? Sí. A eso lo voy. Yo Entonces, no empiezo a jugar en... Claro. Entonces, eso significa ser perfecto. Tener el blanco puesto, que es el blanco perfecto, es Jesucristo. La palabra pecado, ¿cómo se llama? Significa errar al blanco, o sea, estar desviado. Un poquito por ahí. Por eso, pecar no es, ¿cómo se llama? Necesariamente irme en dirección totalmente opuesta. Es desviarme. Por eso dice, poner la mira a las cosas de arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos, nuestra vista, nuestra meta debe estar puesta en Cristo. Entonces, puede ser que todos seamos perfectos, pero unos están más lejos de alcanzar la meta, pero tienen los ojos puestos y para Dios son perfectos. Hay otros que están más cerca y tienen la vista puesta y para Dios son perfectos. Puede ser que uno esté más cerca y que se desvíe, y otro esté más lejos, pero esté puesto 0-0, pero para Dios es más perfecto el que está más lejos, pero tiene la vista puesta. El otro está un poco desviado. Entonces, eso quiere decir la Biblia con perfección, con estar completos, con ser maduros. Mi vista puesta en el blanco. Yo había preparado una enseñanza que pensé que Dios me iba a hacer darla en Antofagasta, pero no fue así. Y había hecho algunos cálculos. Por ejemplo, nosotros viajamos a Antofagasta y de Santiago a Antofagasta hay ¿va a dónde lo anoté? Bueno, hay muchos kilómetros. ¿Ya? Hay 1335 kilómetros.
Entonces, si yo fuese en el avión, que se tiene que guiar por coordenadas, ¿cierto? Porque no es que ve, llegamos, sí, llegamos, ya, aterriza aquí. Sino que se tiene que guiar por coordenadas, por ahora, por GPS. Entonces, si el avión hubiese salido desviado 1 grado desde Santiago, ya, esta trayectoria tiene que seguir en línea recta para llegar al aeropuerto Antofagasta. Si él se hubiese desviado 1 grado, se hubiese desviado 23 kilómetros. O sea, hubiese llegado a 23 kilómetros del aeropuerto. En realidad hubiese llegado al mar, al medio del mar. Entonces, por desviarse 1 grado. Entonces, cuando hablamos de una desviación de 1 grado en 1 metro, es la nada misma. Son milímetros de diferencia. En 2 metros son 2 milímetros, casi imperceptibles. Pero a medida que voy avanzando más, se va abriendo la distancia. Entonces, cuando yo no tengo fijada la meta en Jesucristo, estoy desviado 1 grado, mi fin va a ser muy alejado de Jesucristo. Entonces, es lo mismo. Por eso que tenemos que estar alineados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, vamos a ver la otra forma que actúa Jezabel en la iglesia. Ya vimos cómo actúa en los ministerios, cómo los aísla, los aparta, los hace estar centrados en la carne. Y uno tiene que arrepentirse. Yo he sido muy atacado por ese espíritu. Y claro, causa todo esto, desánimo, creer que uno es el único, juzgar a los demás, que por qué no sienten lo mismo que yo. Entonces de repente uno dice, esto es carne. Yo me estoy sintiendo superior a mi hermano y es soberbia. Y yo tengo que admitir que es soberbia. Tengo que rendirme, Señor. Ayúdame con esto porque no quiero seguir siendo soberbio. Quiero ver con los ojos que miras tú. Y ahí tienes que luchar. Desechar esos pensamientos. De repente te viene, pero no, lo resisto. Señor, perdóname, otra vez estoy pensando lo mismo. Y empezar a ser libre. Empezar a morir. Por eso que es más importante atacar la raíz. ¿Ya? Entonces vamos a ver de la otra forma que trabaja este espíritu. En Apocalipsis 2, que es el texto que leímos al principio también. Lo tengo separado con mi teléfono. Vamos a ver en qué condición estaba esta iglesia de Tiatira. Dice el versículo 19: Yo he conocido tus obras. O sea, Dios conoce las obras. Tu amor, tu servicio. ¿Era gente que tenía amor de Dios? Sí. Que tenía servicio de Dios, eran siervos de Dios. Y fe, con fe, sí, tenían fe. Paciencia, ¿eran pacientes? Sí. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, eran personas que estaban creciendo, estaban avanzando en las cosas de Dios, no en número. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites, o en sus versiones dice toleras, ¿cierto? Toleras o permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, ¿cuál fue el pecado de la iglesia? Permitir, tolerar este demonio, no echarlo fuera, no hacerle frente, no reprender las obras. Cuando yo veo que una hermana o un hermano está tomando actitudes jezabélicas o demoníacas, o anda en la carne, es manipulador, es chismoso, anda con murmuraciones, anda con quejas, y yo hago la vista gorda y lo soporto, no porque el hermano aquí yo lo voy a escuchar, pero voy a esperar que Dios le hable, yo estoy pecando. Porque la iglesia de Jesucristo es un reflejo de la voluntad de Dios, o debería ser un reflejo de la voluntad y obra de Dios aquí en la tierra. No lo es, pero debería ser un reflejo de la voluntad y la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Tolerar, permitir. No es irse contra la persona, contra los demonios que se mueven detrás. Por ejemplo, si este demonio viene con una persona a contarme chismes sobre otro, mire que el hermano aquí, que el hermano, a ver qué pasa. No creo que, no. Yo no voy a permitir que me cuente estas cosas del hermano.
Pero es que, no, así no. Ahora, si tú vienes con un propósito de edificar porque te preocupa el hermano porque está mal, no. Entonces yo tengo que discernir, porque el espíritu chismoso es muy camuflado. No es que yo estoy preocupado por el hermanito, pero empieza a sembrar, ¿qué? Cizaña. Y empieza a contaminar a la persona que está escuchando. Y la persona que está escuchando se contamina con este espíritu de Jezabel. ¿Ya? Entonces, dice, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice, profetiza. Por lo tanto, este espíritu se disfraza como un espíritu profético. Yo no me voy a enfocar en una persona específica en la iglesia, sino en el espíritu. Este espíritu da profecía, falsa profecía, y de esa manera hace que la persona se sienta aceptado, se sienta mirado, que Dios me está usando, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que entender que no por los dones, por las obras ministeriales que yo pueda hacer, eso no significa que yo estoy aprobado. Ya vimos que es por gracia, sino que es por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad, etcétera. Por los frutos. Y esos frutos se ven en mi relación cotidiana, especialmente en la familia, en la relación con los hermanos, no como predico, no como hablo, no como profetizo, no que si tengo discernimiento, si me pongo serio cuando profetizo, si no me exalto, si no me desespero. Eso puede ser carne, fácilmente. Pero donde yo veo eso, el Señor Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero una persona mala puede hacer falsas señales, puede. Incluso puede hacer señales verdaderas, también puede. Dice, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. No fueron falsas profecías, profetizamos, echamos fuera demonios. Sanaron, ¿cómo se llama? Resucitamos muertos, en nuestras plazas predicaste. Apartado de mí, hacedores de maldad o de iniquidad, dice nuestra versión. Entonces, ni eso es señal de que la persona está bien. Y no es que nosotros nos pongamos a juzgar. Entonces, todos los ministerios de que Dios lo ha usado, entonces no son de Dios. No se trata de eso. Se trata solamente de enfocarnos en qué cosas debemos juzgar, a qué cosas debemos estar atentos. Porque obviamente un siervo que está bien con Dios, que da buenos frutos, va a ser usado por Dios, con señales, prodigios y milagros. Eso es lógico. ¿Ya? Entonces, el pecado de la iglesia fue tolerar. Dijo, mas tengo unas pocas cosas contra ti porque permites. Ese era el pecado. Permites esto. Permites que ese espíritu, ¿cierto?, enseñe, profetice, enseñando y engañando a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. O sea, está hablando de la fornicación carnal, pero principalmente la fornicación espiritual. En la Biblia uno puede entender claramente que Dios habla de fornicación y adulterio cuando la persona se aparta de Dios y empieza a amar sobre todas las cosas otra cosa, un ídolo, que no necesariamente es una estatua. Puede ser tú mismo, tu propio ídolo, puede ser tu esposa, tu esposo, tus planes, tus propósitos, puede ser el querer casarte, puede ser tu ídolo, tu trabajo, tu estudio, tu salud, tu trabajo. Entonces ese espíritu te lleva a idolatrar, te enseña a fornicar de parte de Dios, y obviamente también actúa en la parte de fornicación física. Entonces, ¿qué hace? Enseña, quiere enseñar en la iglesia, quiere adoctrinar en la iglesia, quiere ejercer señorío en la iglesia. Enseñar para engañar. ¿A quiénes quiere engañar? A los siervos de Dios, a los que tienen un llamado, a los que sirven. A ellos quieren engañar, a los otros les da lo mismo. ¿Ya? Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Por lo tanto,
es un alimento adulterado, ofrecido a los ídolos. O sea, es palabra de Dios, pero para llevarte a amar más a tu ídolo. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, sacan textos bíblicos para decirte de que Dios te quiere rico, Dios te quiere millonario, o tú eres un hijo de Dios, que tú no te puedes dejar pasar a llevar, que tú aquí, y Dios dice poner la otra mejilla. Aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, es usando la palabra de Dios para llevarte a amar a tu ídolo, tu carne, tu mamá, tu papá, tus proyectos, tus negocios, tus ambiciones, etcétera, etcétera. Carne. ¿Ya? Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. ¿Ya? Dios el propósito que quiere no es expulsar a estas personas que son víctimas de este espíritu de la iglesia, sino quiere que se arrepientan. ¿Ya? Y aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintiesen de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. ¿Qué significa esto? Que este espíritu, ¿dónde se esconde? En el corazón y en las entrañas. Por lo tanto, por muy aparentemente que sea un hermano o una hermana con muchos frutos, puede tener este espíritu adentro, pero Dios, que ve el origen de las cosas que salen afuera, quizás hace milagros, sí, son de Dios, sí, milagros. Ministra. Quizás predica, enseña, pero el origen de lo que está haciendo es carne, demonio. Y vuelvo al mismo texto bíblico. En tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, sanamos enfermos, profetizamos, y le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, porque hicieron lo que estaba escrito en la Biblia, pero lo hicieron en la carne, a la manera, a la forma, al tiempo que se les antojó, y para cumplir, y para poder ellos sentirse saciados que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere hacer morir eso. Entonces, Él escudriña y Él sabe lo que hay. Por eso dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño, porque este que aparentemente era la profetisa o el profeta o el que enseñaba, yo lo llevé a juicio. En tribulación. Entonces me dice, ¿pero por qué hermano? Porque Dios escudriña lo que hay adentro del corazón. Job, dice en Job 1, varón perfecto, apartado del mal. Y después dice, me arrepiento. ¿Por qué? Porque Dios había escudriñado ¿qué? Lo que nadie veía, lo que ni Job veía. ¿Ya? Mataré a sus hijos porque yo escudriño los riñones. Pero yo digo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina, o sea, cualquiera que no fueron contaminados por esta doctrina, que no se dejaron influenciar, y que no han conocido las profundidades de Satanás. O sea, las profundidades de Satanás, ¿qué son? ¿Son los hechizos abiertamente, el ocultismo? No, es el disfraz de Dios. Es las profundidades de Satanás. ¿Qué son? Son los hechizos, la brujería, las brujas, todo lo demás. ¿Cuál es el trabajo de relojero de Satanás? Engañar. Se disfraza como ángel de luz, vino a matar, a robar y a destruir. Porque los satanistas, los que hacen sacrificios, abiertamente son satanistas. Pero ¿cuál es el trabajo de relojería de Satanás? Más minucioso, más excelente. En la iglesia. Y no como abiertamente una falsa profeta. Mientras más sutil es el trabajo, más disfrazado es, más camuflado es. La palabra la tergiversa. Pero mientras más sutil sea, porque hay algunas tergiversaciones de la palabra que evidentemente no son de Dios. Y este texto bíblico dice esto y uno sabe que no se refiere a eso. O sea, hay que tener, pero hay trabajos de Dios que son sutiles, muy parecidos, muy. Entonces hay que discernirlos. Por eso dice, y sabrán las iglesias que yo escudriño el origen de estas cosas.
Porque no es que la iglesia, bueno, yo estoy convencido que no es que la iglesia de Tiatira haya tenido a una mujer de Jezabel que abiertamente era Jezabel, abiertamente los invitaba a fornicar y les ¿cómo se llama? Enseñaba falsa doctrina. ¿Por qué? Porque tenían amor, tenían fe, tenían paciencia, tenían todo. Todo lo tenían que hacer muy sutilmente. Todo tenían. Muy sutilmente, justamente, porque era una iglesia que tenía amor de Dios, tenía fe, dice que tenían. Entonces, y que sus obras eran más que las posteriores. Entonces, o sea, eran más que las primeras. Entonces tenían esas cosas, eran, ¿cómo se llama? Una iglesia. Por lo tanto, este demonio tiene que haber entrado de una forma muy sutil en líderes, en siervos. Porque enseñó a los siervos a fornicar, a apostatar de Dios. No, ahora vamos a ser siervos de Baal, no, sino ídolos, mi carne, mi yo, estos sentimientos que veíamos en Elías. Yo solo he quedado, te da un vivo celo. Mira, eres el único que realmente está pendiente de esto. Carne, carne, carne. Genera división y no amor, no misericordia. No amar la obra de Dios, no ver a los hermanos con los ojos de Dios. Están mal, pero ¿qué quiso mostrarle Dios a Jonás cuando hizo que saliera? ¿Por qué Dios escogió a Jonás? Una buena pregunta. Si sabía que Jonás no quería servirlo. Jonás no quería servir a Jehová. Quería servirlo, pero con su yo, donde él sintiera, donde él pudiera sentirse bien. Y más desafiaba a Dios como diciendo, mira lo que... Pero él era una persona, era profeta, sí era profeta, pero era profeta en la carne. Quería servir a Dios, pero donde él se sintiera profeta. Donde él se sintiera usado por Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Por qué escogió Dios a Jonás? ¿Habrá sido el único profeta que había? No. ¿Por su corazón? Porque quería enseñarle algo. Justamente por su corazón. Quería enseñarle algo. Quería salvarlo. Dios sabía que estaba en la carne, que no era calificado para eso. Y ahí lo veo. Jonás anda a Nínive y predica. Justo sabía la reacción que iba a tener Jonás. Y Jonás huyó, se arrancó de la presencia de Jehová. Jehová se tomó la molestia y el trabajo de enviar una ballena por amor a Jonás. Lo tragó y después hizo salir la calabacera, porque era un hombre amargado, lleno de ira. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. Eso provoca andar en la carne. Amargura, ira, enojo. Entonces, después le dice, tanto te enojas por esta calabacera por la cual tú no trabajaste, y aunque nació en un día, y en un día murió, y tanto te enojas. Sí, me enojo y hasta la muerte. Entonces le dice, no voy a tener yo compasión de este pueblo Nínive, que yo creé al hombre, que yo he visto todo lo que ha hecho, que lo he sustentado para que no se mueran de hambre. No voy a tener yo compasión de este pueblo que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Qué es lo que quería revelarle Jehová a Jonás? Su corazón. Y Jonás se perdió eso, porque estaba centrado en sí mismo. Todo lo que vio Jonás, humanamente, ¿cómo se llama? Tenía razón. ¿Para qué me enviaste aquí si al final no ibas a hacer nada de lo que yo les profeticé? Porque Jonás perdió la sintonía con el corazón de Dios. Perdió lo que hablábamos, ¿cómo se llama? Ayer, el estar sintonizado con los propósitos de Dios. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Destruir esa ciudad? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que se cumpla una profecía que Él mismo envió a decir o que la persona se convierta? ¿Qué es más importante, la profecía o la conversión? La conversión. ¿Cómo se llama? Por eso que hay que ver qué es causa de qué. La conversión es causa de la profecía, pero no la profecía es causa de la conversión. Claro. Sí. ¿Sí? O sea, que Dios quiera que ellos se conviertan causa que Él provoque profecías. Pero no que las profecías sean causen conversión o puedan causar una conversión. Es al revés. Dios envía profetas para que se conviertan. O sea, el propósito principal es la conversión.
no es enviar profetas. ¿Me entienden? Por eso dice, ¿cómo se llama? Clemente y misericordioso Jehová, que se arrepiente del castigo. ¿Por qué se arrepiente del castigo si aparentemente es contradictorio? Si la palabra de Dios dice, yo soy uno y no cambio y no varío. Y yo no soy hombre para arrepentirme. Entonces uno dice, chuta, es contradictorio. Entonces, es contradictorio. ¿Por qué Dios dice que se arrepiente del castigo y en otras partes dice, yo no soy hombre para mentir ni para arrepentirme? O sea, para cambiar de parecer. Y en otra parte dice que se arrepiente del castigo. Porque el propósito de Dios no es entregar el castigo. El propósito de Dios con el castigo es causar que la persona se vuelva, remediar el problema de raíz. Entonces cuando el problema se soluciona y la persona o el pueblo o la iglesia o la familia se vuelve a Dios, ¿para qué Dios va a seguir el castigo? No, es que yo si yo dije que lo iba a castigar, lo tengo que terminar castigando. No, ya se cumplió el propósito, ¿para qué sigo con el juicio? Lo mismo nosotros. Por ejemplo, el tema que te pasó a ti. Tanta disciplina, que no hablen aquí, que no hablen allá, que no le hablen, que no vaya a la célula, que se separen. Eso es desviarse del propósito. El propósito de Dios no es poner en disciplina a la gente. El propósito de la disciplina de Dios es hacer partícipe a las personas de su justicia. Formarlos. Entonces yo no puedo ir tirando disciplina. Tengo que ir en armonía con el corazón de Dios. Y eso es lo más importante, estar en armonía con el corazón de Dios. Entonces dice, en Apocalipsis 2, 24, dice, y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Lo único que tenían contra ellos es que no toleraran esto. Empero lo que tenéis, tenedlo hasta que yo venga. Y etcétera, etcétera. Entonces, esas son las profundidades de Satanás. Muchas veces, ¿es hechicería? Sí, pero camuflada. Y a veces, ¿cómo se llama? Y la persona que las hace sabe que las está haciendo. Por ejemplo, yo les di testimonio a todos ustedes que yo había sido usado por el diablo en toda esta pseudo iglesia que habíamos hecho, que yo había sido usado por Satanás como un brujo y que los había hechizado a todos ustedes. Y yo sé que algunos pensaron que era una exageración, pero no fue una exageración, fue así. Pero eso no significa que yo iba para allá y empezaba a hacer un hechizo, tomaba un ungüento, metía unas cuestiones y yo los maldigo, que se aparten de Jehová, sino que las profundidades de Satanás es el trabajo de relojero, como les decía. Y todo lo que yo les predicaba de la palabra, mis actitudes, la autoridad que yo ejercía sobre ustedes, de esa manera yo los hechicé, los embelecé, los gané para el diablo. Y eso es profundidad de Satanás. Por eso yo me tuve que arrepentir. Y después, cuando tuve el conocimiento de Cristo y fui libre, los tuve que libertar uno por uno. Cancelo todas estas vendas que yo tejí, estas vendas mágicas que puse sobre cada uno de ellos, uno por uno. Las rompo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ahora envío sobre ellos bendición, que esto que fue para maldición, Señor, tú lo transformas en bendición, porque a mí, sin merecerlo, me rescataste. Entonces, esas son las profundidades de Satanás. ¿Ya? Entonces, ese espíritu de Jezabel, aparte de otras características que tiene, es que trabaja también en el área sexual, en el área del poder, de la ansiedad, del yo, alimenta el yo, que yo soy el único, que yo soy aquí, que yo soy el único que siente celo de Jehová. Entonces te hace sentir un celo de Jehová falso, te hace sentir una falsa amor por las cosas de Dios, como que yo me enardezco porque no se hace esto, y se cruza la línea del celo de Jehová a andar en la carne. Y ahí ya dejó de ser celo de Jehová. Porque el celo de Jehová produce un fruto. ¿Y saben cuál es ese fruto?
justicia de Dios. Y el ejemplo más grande está en el Señor Jesucristo. Dice que Él se enojó. Volcó la mesa de los cambistas, botó las monedas, todo lo demás, y salir de aquí porque, ¿cómo se llama? En mi casa casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Cierto? Y los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que esa reacción del Señor Jesucristo fue llevada por el celo de Jehová. Pero ¿qué fruto provocó? ¿Soy el único que te adora, Señor? ¿Soy el único que viene aquí a adorar? ¿Este pueblo perverso se ha apartado de tu nombre y yo soy el único que hago tu voluntad? ¿Cómo voy a seguir este ministerio, Señor, si este pueblo no escucha y no entiende? Justicia, hizo justicia. ¿Qué hizo? Le dio vuelta a las mesas y los sacó para afuera. Y ahí se acabó. Y no se quedó con eso. Se terminó. Hice justicia, hice. Ese es el fruto del celo de Jehová, justicia. No es el sentimiento el celo de Jehová. ¿Ya? Entonces también trabaja en el área sexual, especialmente con los hombres. Los seduce, los manipula, especialmente en los matrimonios o en una relación incestuosa, incestuosa. Adulterina o de fornicación, los manipula con el sexo. Y hay mujeres que están casadas que manipulan a sus hombres con la sexualidad. Y cuando lo hacen, están abiertas a que entre un espíritu de Jezabel en ellas. Entonces, trabajan esas cosas, pero lo más sutil y lo más profundo es esto que acabamos de ver, para mi opinión. ¿Ya? Hay ciertas características que puede provocar en un hombre o en una mujer, que el control, la manipulación, el querer tomar el poder, etcétera, etcétera, el codiciar, el falso celo por Jehová, como veíamos, o personas que son sexualmente muy activas sexualmente, muy sensuales. Esa es la palabra. Tanto hombres como mujeres. Se visten provocativamente, que aquí, que allá, siempre están en esa onda de, aunque no caigan en el acto, pero provocar eso en el sexo opuesto ya para ellos es ya gané. O sea, tengo un hombre casado que me codicia, que me miró el cuerpo, aunque no vaya a pasar nada. O un hombre, esta mujer también siente algunas cosas por mí, y mira, tiene el marido, soy más hombre que él. Puede ser el espíritu de Jezabel, aunque la raíz es la carne. Yo sigo insistiendo. Pero, otras cosas, eso, la ambición de poder, la manipulación, ¿cierto? El tema de la sexualidad, de la lujuria, son otras cosas, manifestaciones o armas que usa este espíritu de Jezabel. O sea que puede ser que ya aparte de atacar a una persona en esa área, por ejemplo del desánimo, puede ser que esa también sea una brecha para abrirse a la contaminación, no del rechazo, sino que un espíritu de Jezabel en un porque también Jezabel entra por la herida. Claro, justamente. ¿Por qué entra Jezabel por la herida? Porque produce lástima propia. Por ejemplo, Elías, ¿cierto?, fue desechado por el pueblo como profeta, fue mandado perseguir por Jezabel, nadie lo apoyó. El rey Acab, viendo todo lo que había hecho, si Jezabel te quiere matar, te mata, ¿no? Entonces, por las heridas entra la lástima propia, entra la amargura, entra la depresión. A mí me hirieron, sí, que ahora yo no me voy a dejar herir. Ahí puede entrar el espíritu de Jezabel.
Entonces, claro, entra por la herida y puede haber una contaminación. Por ejemplo, una persona que está siendo, atacada puede a la postre llegar a, o que el espíritu de Jezabel lo saque del ministerio, que es lo que quiere hacer, o que lo empiece a usar. Como sea, que yo creo que es lo más difícil que puede pasar, pero pasa. Y nosotros sabemos el ejemplo del pastor. Él fue víctima de este espíritu porque nunca lo ministraron por muchas heridas que tuvo. Y dentro de su inseguridad, de sus heridas, anhelaba poder para llenar ese vacío. Control. Y este espíritu se lo disfrazó en las cosas de Dios. Y fue muy trabajo de relojero, muy sutil. Porque el hombre ministraba el reino de Dios. Y estamos hablando del reino de Dios. No palabras así como algunos predican de la Biblia, pero es vacío, sino eran cosas profundas. Con autoridad sobre los demonios, sí. Pero el demonio detrás estaba tejiendo su trampa. Como en cierta manera hace como una burla, porque como que está ahí haciendo esa cosa detrás tuyo sin que, como lo explico, ponte tú, yo vengo y empieza este espíritu a obrar en mí, ¿cierto? Y yo por mi misma herida, qué sé yo, porque en cierta manera yo veo, pucha, me siento cansada, como que no siento el apoyo, me siento sola, como que no me pescan y todo eso, y empieza, y esta cosa está rondando en una manera bien burda, que le decía a Raúl, que estaba rondando. Entonces, en una pequeña caída que yo tengo como un ¡pum! Empieza a tejer, y a la vez hace que tu yo se empiece lo que la palabra dice. Yo era el que hacía esto, yo luché, yo estaba aquí y pucha, mi hermano, nadie me pescaba, nadie como que luchaba conmigo. Este hermano se convirtió y fue por causa de mis oraciones, ¿no? Todo eso, entonces pone tu mirada en eso y tú no te das cuenta de lo que está haciendo por atrás y hace todo un show que con esos mismos demonios que tú ministras, todo es un show y te desvía totalmente y no percibes lo que está haciendo en ti, lo que está como obrando por detrás tuyo. Uno nunca tampoco puede decirle que cuando siente estas cosas de decir que está siendo víctima de este espíritu. Nosotros siempre nos vamos a sentir defraudados, desanimados, pasados a llevar, ¿cierto? Eso es inevitable. Y Pablo habla de eso en la iglesia, y el Señor Jesucristo también habla que esas cosas van a pasar en la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: perdona a tu hermano 70 veces 7 si viniere en un día? En vez de enseñarles no ofendan a nadie, le dice perdonen. Porque esa es la solución. Es que el perdón es... Justamente. ¿Por qué Pablo dice sufrir el agravio? Más bien debería haber sufrido el agravio. O sea, los reprende de que ellos estaban buscando justicia. Ustedes deberían haber sufrido el agravio nomás. Y si los defraudó el hermano, los defraudó. Perdonen y sigan adelante. Esa es la solución. Eso es aplicar el amor de Cristo. Perdonen como Cristo los perdonó. Por ejemplo, yo un día, al pastor Beto le dije: pastor, sabe que estoy mal porque esto se está diciendo en la iglesia, esto están diciendo los hermanos. Entonces le conté más o menos cómo fueron las cosas. Y él me dijo: Eduardo, tienes que aprender a que estas cosas te resbalen y seguir adelante. O sea, pese a que él encontró quizás que yo tenía razón en las cosas que le estaba diciendo que eran injustas, él no me dijo: ya, vamos a ir a hablar con los hermanos, vamos a aclarar este asunto. No, me dijo: tienes que sufrirlo. Y eso a mí me ministró, porque es más bíblico que... Pero cuando uno está en la carne, quiere que te hagan justicia. Pero ¿por qué el pastor yo le conté y no habló y no hace nada? Porque Dios no quiere eso. Dios está preocupado de ti, de lo que hay dentro de ti. Y cuando uno exige justicia,
se pierde la oportunidad de ser formado en la imagen de Jesucristo. Y se queda como llamado. Y se descalifica para ser escogido. Y yo quiero ser escogido. Cuesta. Uno cae en esas cosas. Pero lo importante es levantarnos y seguir adelante. Porque nuestra carne es así. Pero cada vez tenemos que ir teniendo más dominio sobre nuestra carne. Entonces, ese es el espíritu de Jezabel que está gobernando Chile. El espíritu de Atalía, y está atacando las iglesias. Y especialmente toda la iglesia, ese espíritu, en Chile por lo menos, es el que más intenta tergiversar. Por eso vemos que en Chile hay tanta falsa profecía, tanta palabra liviana, y todas estas cosas que vimos recién. Sí, quedan, al fondo. Entonces, ese es el espíritu que nosotros tenemos que guerrear juntamente con Dios para derribar, derrocar y devastar o minimizar su influencia sobre la iglesia del real de Dios aquí en Chile. Para que la iglesia sea libre y pueda ser revelado, ministrado, predicado y recibido el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Que está velado ese evangelio. No está siendo predicado. Porque no lo quieren predicar y porque no lo quieren recibir tampoco. Contra ese demonio es que tenemos que hacer guerra. ¿Alguna otra duda, acotación? Y hay un detalle que me llamó harto la atención del texto que tú me enviaste del libro. Que al final, por medio de quien Dios ejerció el juicio para vencer a Jezabel, fue de Jehú, el rey de Israel. Podría haberlo hecho por Elías, podría haberlo hecho por Eliseo, el profeta, pero no mandó ningún profeta a profetizarle a Jezabel. Te voy a destruir, Dios envía esto contra ti. Todas las profecías fueron para el rey Acab y para el pueblo de Israel. Los profetas fueron enviados al rey Acab. ¿A quién? Al siervo de Dios que estaba siendo influenciado por el Espíritu, pero no al Espíritu. El que venció al Espíritu prácticamente fue Jehú, rey de Israel. Él llegó con el carro, mató al rey de Judá, al rey de Israel, y llegó y salió, Jezabel, intentando, seducirlo. Y se pintó los ojos y se puso el vestido y salió por la ventana. ¿Quién es Jehú que mata a su señor? Le dijo, ¿quién eres tú que has hecho fornicar a Israel? ¿Quién está por Jehová? Le dicen, tírenla al suelo. Y la tiraron desde el balcón y se cayó y murió. Entonces, ¿quién ejecutó el juicio? ¿Un profeta? No. ¿Un rey? Y en Tiatira, Dios le habla a un profeta. ¿Profetiza a la Jezabel? Le está hablando al ángel de la iglesia de Tiatira, que es el ministerio que llevaba a la iglesia, el pastor. Entonces, ¿quiénes son los que ejecutan el juicio? ¿Los profetas? No. En ninguna parte de la Biblia Dios pudo haber enviado a Elías, a Eliseo, a profetizarle a esta, a Jezabel. Profetícenle que se va a morir. Ningún profeta se metió con Jezabel. Ministerio, especialmente el pastoral, y puede ser hasta el apostólico. Ejecutaron el juicio. Y a veces los profetas creen que ellos están llamados a guerrear contra esta y la reprenden, y no deberían. Yo creo que no debería, como dice el libro que tú me envías. Entonces, eso. ¿Alguna duda, alguna acotación? ¿No? Ya. Una consulta. Sí. Si me hablaste de Talía, que era, o se suponía que era hija de Jezabel. Podría ser, no se suponía, podría ser. Atalía, bíblicamente, es la hija de Acab.
Se cree que es la hija de Jezabel, no hay pruebas bíblicas que diga que es hija de Jezabel, pero es 99% probable que sea hija de Jezabel, porque si Jezabel llevaba el reino, controlaba a Acab, iba a permitir que la hija de otra mujer fuese la reina de Judá. No, tiene que ser alguien Obviamente que no, dominada por ella también. iba a ser su hija y a una mujer que ella ya tenía contaminada y preparada para ser igual que ella, y de hecho era igual que ella. Si nosotros analizamos y comparamos lo que hizo Jezabel contra los siervos de Jehová, lo que hizo Atalía contra los siervos de Jehová y contra la casa de Jehová, es lo mismo. Entonces uno ve que está el mismo espíritu detrás, en Atalía y en Jezabel. Querer dominar, gobernar, matar y perseguir a los siervos de Dios, destruir la casa de Jehová y aconsejar para la perdición, que lo hacía Jezabel con Acab y que lo hacía Atalía con Ocosías, hasta que murió Ocosías por causa del juicio. Entonces vemos que es lo mismo. Y ese espíritu de Atalía es el espíritu de Jesús. Entonces lo mismo, como se determinó el gobierno en Israel, porque Dios ejecutó el juicio, inmediatamente terminado el gobierno en Israel, pero en el mismo momento, Atalía mató a todos sus nietos. Cuando se enteró que habían muerto los reyes. ¿Por qué? Dije, perdí a Israel, pero me voy a quedar con el pez gordo. Judá, el linaje real, el linaje de David. Voy a estorbar la promesa de Dios que se iba a sentar un hijo de David aquí en el trono para siempre. Ahora me siento yo. ¿Qué es lo que quiere hacer el anticristo? Sentarse en el trono de Dios como si fuese Dios. Así dice. Pero Dios le dijo, no, párate. Y la sacó. Duró menos que Jezabel. Duró 8 años. Hasta que el niño creció. Pero con Acab duró mucho. Entonces, ahí vemos la influencia que tienen. Podríamos hacer también un análisis, la influencia que tiene sobre el pueblo de Dios. Cómo persigue, mata, destruye. Y mata a los siervos de Dios, a los profetas. No es simplemente que los mata en su vida, sino que los castra el ministerio, hace que el ministerio ese sea muerto, sin vida de Dios. Los paraliza. Yo estuve trabajando con un pastor que había sido víctima de este espíritu. Este espíritu se levantó en una hermana y lo sacó de la iglesia. Sacó al pastor de la iglesia. Y él había fundado la iglesia, ellos la habían construido, llevaba años, y esta vieja lo sacó. ¿Puedo hacer una confesión? Seguramente el mismo pastor le dio a ella el lugar, el liderazgo, a través de la manipulación, porque cómo llegó a enseñar, Jezabel, cómo llegó a ejercer influencia sobre los demás hermanos que se fueron después con ella. Justamente porque es el mismo pecado de la iglesia de Tiatira. Toleras, claro. Permites. Si yo veo cosas que no son de Dios, yo tengo que pararlas. O sea, ahí está también esa cosa de decir, no, es que hay que dar la oportunidad. Eso es celo de Jehová. Perdón. Por ejemplo, como cuando uno dice, uno está viendo esto, pero no, ¿cómo le voy a decir? A lo mejor se va a sentir y busca la oportunidad y busca el y de repente dice, tienes que confrontar, o sea, no tampoco ir así a decir, no, pero confrontar. Por eso que tengo que discernir, trabajar en armonía con el corazón de Dios. Que además es difícil el trabajo, porque ayer conversábamos que cuando una persona tiene un espíritu de Jezabel, la persona cree que la voz que está escuchando es de Dios. Claro. ¿Cómo es engañado para llegar a creerle a ese espíritu? Porque se hizo pasar por él. Entonces es difícil llegar y decirle a una persona que tiene un espíritu de Jezabel. A lo mejor ni siquiera se lo tienen que decir, por eso tienen que ser muy guiados por Dios. Justamente. A el pastor para
para confrontar al espíritu, pero no a la persona. Eso es lo que está Y pensando. ¿cómo se llama? Es por eso que el pastor tiene que tener las prioridades claras. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Reprender al espíritu de Jezabel o salvar a esa persona? ¿Cómo hacerlo? Salvar a la persona. Por lo tanto, yo tengo que irme a la raíz. Puede ser que no sea, ¿cómo se llama? Ni necesario decirle usted tiene el espíritu de Jezabel. ¿Para qué? Tiene que encontrar la raíz. Claro, por ejemplo, si la raíz del rechazo, trabajar en él. Trabajar en el rechazo. Hermana, hermano, ¿sabe qué? Yo veo estas actitudes que no corresponden, pero no decirle el espíritu de Jezabel, no. Estas actitudes que usted está haciendo no son bíblicas, mire. Esto dice la palabra, usted tiene que perdonar, usted tiene que hacer esto, usted no puede enseñar esto. Usted tiene que ser sano, usted tiene que ser sana. Empezarle a ministrarle a Cristo, si es el centro de todas las cosas, Jesucristo. Y ese demonio se va a manifestar y se va a ir. Entonces, por eso es que es importante, en armonía con el corazón de Dios, tener los mismos propósitos. Y eso es difícil, porque hay que estar en el corazón del Padre, en una comunión constante. Pero se puede, porque si Jesucristo lo hizo, es porque, y Dios, es más, Dios quiere revelar su corazón al hombre. Si pesa la testarudez de Jonás, igual le reveló su corazón. Ahora que Jonás lo recibió o no lo recibió, eso ya es problema de él, pero si lo hizo así con ellos, sin haber ya sido hecho el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿cuánto más ahora?